Las personas de antes demoraban más tiempo. Por ejemplo, Vivían más. vivían más. Oía No sé si vivían más, pero vivían más rico. que me hizo un amigo cercano que tiene ahí problemas con... Ya le estoy viendo con cara así Wow. de que va a hacer preguntas relacionadas. Ya le veo esa carita, ¿no? Venga, Mi amigo tiene problemas con las erecciones. no serán las tuyas. Un amigo. Hola, bienvenidos a No Sabías, un espacio para hablar de temas que deberíamos estar conversando, pero que no hacemos simplemente porque no sabíamos qué estaba pasando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante e importante, ¿no? Porque el tema afecta a todas aquellas personas que quieren verse bien, sentirse bien, incluso durar un poco más en este plano astral, por así decirlo. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el doctor Patricio? Doctor, ¿te podrías presentar ante todos? Sí, bueno, mi nombre es Patricio López Caramillo. Actualmente soy el rector general de la Universidad de Santander, pero lo que no he dejado de manera alguna de ser es un investigador en salud para el bienestar de la comunidad donde uno vive. Así que en principio, muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos aquí para saber si el que está hablando algo sabe de lo que no sabía. No sabía, yo creo que no sé muchas cosas, pero vamos a dar respuesta a todas esas inquietudes. Vamos a iniciar por mitos. Hay muchos mitos sobre la alimentación en Internet, ¿no? Hay algunos, Pero muchos, demasiado. perdón que te interrumpa, han satanizado tremendamente por un asunto exclusivamente financiero lo que es la nutrición. Y es cambiante. Hubo un tiempo hasta el 2015 que era absolutamente prohibido comer huevos. Había una advertencia de la Agencia Federal de Alimentos de los Estados Unidos con relación al consumo de huevo. Desde el 2015 se cambió y ahora más bien recomendamos el consumo de huevo. Hay mitos con relación al consumo de la leche. No tome leche y si toma leche, tome leche descremada, deslactosada, es decir, tome agua blanqueada. Todos esos mitos tenemos que cambiarlos y aquí intentaremos, para el beneficio de quienes nos escuchan y nos ven, que eso efectivamente con evidencia científica pueda quedar claro. Es interesante y siempre he pensado eso, ¿por qué toma uno leche sin lactosa? Café descafeinado, en fin. Hay algo que he escuchado de pronto para el bolsillo es bueno porque es el ayuno intermitente. ¿Quiere perder de ¿Qué es peso? bueno? ¿Qué es Bueno, malo? si quiere perder de peso, esa es una vía posible y hay una serie de mecanismos fisiológicos que explican el porqué el beneficio del ayuno intermitente. Pero está, de nuevo, indicado para quien tiene un específico objetivo. Si mi objetivo es perder de peso a través de una intervención nutricional, el ayuno intermitente es una buena posibilidad para que usted tenga la posibilidad de perder de peso. ¿Qué hace en el ayuno intermitente? Pues usted deja de comer un periodo más largo. En ese periodo más largo, lo que usted hace para mantener el nivel de energía, utilizar combustibles alternos. Entonces, el combustible que uno utiliza usualmente es el azúcar que comen los alimentos, ¿cierto? Esto que nosotros llamamos los hidrocarbonados, alimentos hidrocarbonados, que van a dar finalmente la glucosa necesaria, el azúcar en la sangre, que es lo que las células utilizan. Si usted deja de comer y no quiere esa fuente, el organismo tiene que apelar a otra fuente energética. Y lo que hace es movilizar grasa que usted la tiene en depósito y esa es una manera, si es que come menos calorías de las que gasta, va a utilizar esa energía alterna y va a perder de peso. El ayuno prolongado lo que le ayuda es a que no sienta hambre en un periodo adecuado. Y lo ideal es no comer en las noches. En las noches. Por ejemplo, eso que dicen ayuno y no estoy desayunando. Entonces,
si dejas tú de desayunar, no sé, dice que también puede ser negativo por el tema de la gastritis y que estás poniendo el cuerpo a aguantar hambre y los Claro, ¿qué es lo jugos que gástricos. hace desde el punto de vista de aconsejamiento a los pacientes de este endocrinólogo cuando ejercía la práctica clínica? Ahora, desde que uno es rector, ya están para hacer estos programas y para aconsejar, no directamente en contacto con los pacientes. Primero, en términos de dieta, usted mantenga una dieta equilibrada. ¿Eso qué quiere decir? De los micronutrientes y de los macronutrientes, coma absolutamente de todo en forma equilibrada. Es decir, si usted come el 50% de carbohidratos naturales, come el 25% de proteína animal y vegetal y come el 25% de grasa, usted tiene una dieta equilibrada. Si esta dieta equilibrada la divide al menos en 5 diferentes momentos durante el día, usted tiene una dieta que le va a permitir mantenerse en condiciones de salud en la medida en que lo que consume no sea más de lo que gasta. Esta es simple contabilidad de tienda. Es decir, cuánto gasta, cuánto necesita reponer, o cuánto consume, y si está consumiendo más de lo que gasta, va al banco. Y el banco es la grasa que se sitúa especialmente a nivel de las vísceras y que es lo que lleva a enfermedad. Y es como tener una contabilidad de todo lo que voy a comer en el día. Sí, señor. Es una contabilidad en la que usted tiene que necesariamente involucrar el asunto de que tiene que tener una vida activa. Tiene que ser activo. No espere que le lleven el cafecito a su escritorio, levántese y sírvase el café. No espere que la secretaria le haga la fotocopia, haga usted. No espere minutos a que llegue el ascensor, suba las gradas. No espere a que el bus pare en cualquier sitio, vaya a la parada y así disciplinamos y mejoramos el tráfico tan desordenado que tenemos en ciudades como las nuestras, donde el bus para donde está el señor que no quiere caminar 100 metros para llegar al sitio de la parada. Es decir, es un equilibrio entre lo que consume de alimentos y lo que gasta de energía a través del movimiento. Interesante. Ahora tengo otra inquietud. Yo he hablado con personas que quieren iniciar una vida saludable, una mejor alimentación, y dicen, pero espere, antes de hacer una dieta, tengo que desintoxicar el cuerpo. Y eso inventan por allá unos merjurgues, por allá matas de otras cosas. ¿Qué es eso de desintoxicar el cuerpo? Y no sería obvio pensar que ya el cuerpo se puede desintoxicar solo. Bueno, desintoxicar es eliminar los tóxicos. Si usted no está consumiendo sustancias tóxicas, no tiene que desintoxicarse. Le explico. Si usted fuma, tiene nicotina, tiene alquitrán, tiene una serie de otras sustancias en el tabaco que usted necesita no consumirlas y por lo consiguiente, al no consumirlos, usted no está teniendo los efectos negativos de esas sustancias que ejercen sobre eso. Deja de fumar, se desintoxicó de eso. Ahora, si usted es dependiente de fármacos psicoactivos, ¿cierto? Como puede ser la marihuana, el perico, la cocaína, todo eso, o el alcohol, si usted es un alcohólico, necesita un proceso de desintoxicación, porque son sustancias que producen adicción. Y usted, para tener una conducta de dejar esa adicción, tiene que tener procesos que efectivamente eliminen esa adicción y se desintoxique. En términos nutricionales, no hay ningún tóxico, ¿cierto? Si usted consume un alimento contaminado con una bacteria, se va a enfermar, ¿cierto? Si usted consume efectivamente alimentos que están combinados con metales pesados, usted se va a enfermar. Entonces ahí estamos hablando ya no de un proceso de que los alimentos de por sí son tóxicos. No, señor. La mayoría de alimentos que la naturaleza produce son alimentos útiles para el organismo humano. Entonces, Así que la tal desintoxicación no existe. es una excusa, se puede decir entonces. Oiga, y he visto también por ahí
una serie de listados de posibles dietas que pueden mejorar la salud de las personas. Por ejemplo, la dieta keto, que habla de que puedes comer la cantidad de chicharrón que quieras y pues es positivo para el organismo. ¿Verdad o mentira? Bueno, mire, muchas gracias, en algún momento esto ya lo hemos discutido con uno de los señores que más incentiva o motiva o propone la utilización de la dieta keto. La dieta keto se basa en el hecho de que usted, al consumir una gran cantidad de grasa, en términos restrictivos, usted va a tener la posibilidad de utilizar cuerpos cetónicos en lugar de glucosa como fuentes alternativas. Y los cuerpos cetónicos a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, producen un efecto que le quite el hambre. Pues gracias por esa pregunta, me trae a los tiempos al menos 45 años atrás, cuando hacía yo mi residencia de endocrinología, teníamos la primera propuesta de esta dieta, de una dieta muy restrictiva. Le explico qué es esto de restrictiva. Uno necesita, en las condiciones de Bucaramanga, de un señor de 1,74 m, como el que le está hablando, con buena actividad física, consumir 3,000 kilocalorías para mantener su estado, respirar, que el corazón funcione, que funcione todo su resto de órganos y para que usted pueda moverse. Todo eso necesita eso. ¿De dónde viene eso? De los alimentos que consume. Muy bien, cuando hablo de una dieta restrictiva, quiero decir no come las 3,000 kilocalorías, sino que come 600 o 800 kilocalorías. Es decir, que le lleve una deficiencia para que usted utilice el exceso de energía que ha acumulado como grasa a nivel subcutáneo o a nivel visceral, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted ve que la glucosa baja, se disparan mecanismos que le dicen, la glucosa está bajando, tiene que comer. Y viene el estímulo de comer. Y usted come, y cuando ya la glucosa alcanza los niveles, viene la secreción de otro mensajero que le dice, señor, ya comí suficiente, ya no quiero comer más. Entonces se disparan los mecanismos de saciedad. ¿Qué es lo que la dieta keto propone? Coma muy bajito, solo grasa, de tal manera que no haya un estímulo directo de aquellas hormonas que le llevan a comer más y que la neurona no utilice glucosa, sino utilice cuerpo cetónico y se le quite el hambre. Eso lo hicimos con pacientes en una unidad metabólica, pacientes con el síndrome de Prader-Willi, que tiene obesidad, malformación cardíaca y que tienen bajo cociente intelectual, es decir, que no tienen voluntad consciente para comer. En 2 o 3 pacientes que manejamos en mi tiempo de residencia, efectivamente se mostró que esta dieta, que solamente da como fuente de macronutrientes a la grasa en una cantidad limitada de 800, quita el hambre y ayuda a perder de peso, ¿cierto? Pero eso tiene que ser en condiciones controladas, cuando usted lleva una dieta tan restrictiva. Esta dieta ha sido popularizada ahora con una dieta menos restrictiva, de alrededor de 1,500 calorías, 1,600 calorías, basada solo en el consumo de grasa, para que no haya el estímulo de las hormonas que le hacen comer más, para que le quite el hambre. Y la verdad, funcionan bien bajo condiciones controladas. Si usted quiere perder de peso, esa es una dieta apropiada bajo control estricto por parte del cuerpo médico. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto se altera y pasa a ser un problema de tipo financiero, negocio? Entonces, una serie de laboratorios comienzan a producir dietas cetogénicas que te llevan a tu casa bajo ningún control y efectivamente lo que tienes es una serie de circunstancias que significan riesgo para eso. Pero también, y perdona que me alargue en esto, pero es una pregunta muy importante, comienza a ser malinterpretado. Entonces dicen, uy, qué chévere que a mí me recomienden que sí puedo comer chicharrón. Claro que puede comer chicharrón. Que sí puedo comer huevos. Claro que puede comer huevos. Que sí puedo comer carne y comerme un bife de chorizo. Claro que puede comer en las condiciones apropiadas. ¿Y qué es eso en las condiciones apropiadas? Y una dieta equilibrada. Y aquello de decir que no es bueno comer hidratos de carbono como frutas porque tienen azúcar es de la mayor
ignorancia y desconocimiento que al respecto se tiene. Porque cuando uno come una fruta, no el jugo, come una fruta natural, está comiendo también frito, está comiendo fibra, está comiendo otra serie de alimentos, de micronutrientes que son fundamentales. Por eso que la recomendación es tenga una dieta equilibrada, ¿ok? Usted puede comer frutas, puede comer vegetales, 3 a 4 porciones de frutas diarias, 3 a 4 porciones de vegetales diarios, 2 a 3 porciones semanales de leguminosas, 2 a 3 porciones de carne roja, normal, no procesada, no embutidos, ¿cierto? 2 porciones diarias de leche por día. Eso le va a dar a usted la posibilidad también de comerse todos los días 1 o 2 huevos, y todo esto significa salud, pero una dieta equilibrada. Si solo come chicharrón, se va a volver un gordo achichorranado. Ven, mejor dicho, hay muchas cosas que no sabía, sin embargo, me surgen otras inquietudes, porque el tema es como la alimentación, ¿no? Y hoy en día creo que, no sé si es publicidad o marketing, pero le dicen a uno que todos los alimentos hacen daño. Por ejemplo, hace poco salió lo de las carnes rojas, ¿qué digo? Mortadela y esto. Sí, las carnes rojas procesadas. Y hay un grupo, una población que empieza a tenerle miedo o a satanizar las carnes. Por ejemplo, los vegetarianos y los veganos. Hay que hacer una clara diferencia. Muchas gracias, perdona que te interrumpa, pero es que hay que hacer una clara diferencia. De nuevo, entre lo que la naturaleza produce y lo que el ser humano produce. ¿Por qué comer un pedazo de jamón no es malo y comer un jamón natural, ¿cierto? A comer un jamón procesado, ¿cierto? Convertido en mortadela o convertido en morcilla o Sí. convertido, bueno, en cualquier cosa, por los químicos que tú añades en el proceso de querer conservar los alimentos. Cuando hablamos de procesos o de alimentos procesados y ultraprocesados, estamos hablando de una serie de intervenciones que hace el ser humano para conseguir 3 cosas fundamentalmente. 1, mejorar el sabor. Entonces, mejoras el sabor, le pones más sal. 2, mejorar la apariencia, le pones colorantes. Y 3, que duren más. Entonces, para que dure más, les pones una serie de químicos para que yo pueda tener la mortadela por un periodo más largo de que si tuviera un pedazo de carne. ¿Cierto? Que estuviera el pedazo de lomo de cerdo ahí. Eso lleva a que efectivamente lo que añades al alimento natural afecte al organismo y sea un factor de riesgo, tanto para mortalidad cardiovascular como para mortalidad por cáncer. Por eso ha sido clara la tendencia de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No alimentos procesados, no alimentos ultraprocesados, son aquellos alimentos que industrialmente utilizan sustancias que normalmente los alimentos naturales no los tienen. Y ahí voy a otra inquietud que tengo. Es más, por eso antes se decía que las personas de antes, los antiguos, demoraban más tiempo. Por ejemplo, Vivían más. vivían más. Hoy ya, No sé si vivían más, pero vivían más rico. No tenían el teléfono para estar todo el tiempo, no tenían la pantalla para ahí, no se dedicaban solo a la televisión, podían hacer cosas más saludables. Sin embargo, lo que es real es que vivían menos. En Colombia, hace 50 años, la expectativa de vida era 15 años menos de lo que es ahora. Es decir, hoy tenemos una expectativa de vida de 78 años. Hace 50 años la expectativa de vida era de 63 años. Es decir, tú nacías en Colombia y el promedio de tiempo que ibas a vivir era 63 años. Ahora el promedio de vida que vas a vivir es 78 años. Es decir, aquello de que se vivía más, las estadísticas no lo confirman. Lo que sí, probablemente la forma y la calidad de vida que se tenía era mejor. Ahora, ¿por qué cambió esta expectativa de vida? También hay que decirlo. Cambió la expectativa de vida porque ya no se mueren los niños. Entonces, el programa ampliado de inmunizaciones es algo que realmente impactó en
las cifras de expectativa de vida. Ya los niños no se mueren de sarampión, de tosferina, de viruela, de varicela, ¿cierto? Cambió también, efectivamente, los servicios y el control de enfermedades crónicas. Todo esto ha hecho el aumento, pero también es necesario decir que ciertamente la tecnología para la recuperación de la salud y los programas de promoción y prevención de la salud han tenido un impacto en esto. Así que no solo son los alimentos, sino que es todo un sistema que ha permitido que la expectativa de vida en un país como Colombia hubiera aumentado. Interesante, interesante. Sí, tiene uno la idea errónea de que vivían más, pero bueno, no sabía. Una pregunta, ¿por qué cuando hablamos de hipertensión hay siempre una relación con los alimentos y la vida saludable? Muchas gracias por hablar de hipertensión. Esto es muy importante. La hipertensión es el principal asesino silencioso que tiene la humanidad. Las cifras altas de presión arterial que se van dando en la medida en que el ser humano envejece. Todos envejecemos y cuando todos envejecemos vamos aumentando la edad, las paredes, las arterias de la vasculatura se ponen más rígidas, se ponen más duras y eso hace que haya necesidad de que el corazón bombee con más fuerza para poder hacer circular la sangre a través de ese sistema cerrado. El asunto es que en la medida de tu forma de vida, vas a envejecer más pronto si es que eres fumador, si eres gordo, si eres sedentario, si tienes estrés permanente, si comes mucho sodio, si no comes potasio, es decir, si comes mucha sal, pero no comes frutas o verduras, el riesgo de que la arteria envejece más pronto es mayor que si llevas una vida saludable, si comes apropiadamente, si haces ejercicio, si no fumas, si no tomas alcohol y tomas las cosas con más tranquilidad y eres útil para la sociedad. Eso hace que efectivamente la hipertensión en los adultos mayores de 35 años en Colombia sea de alrededor del 40%. Es decir, 4 de cada 10 individuos de más de 35 años son hipertensos. ¿En Colombia? En Colombia. Y esos datos propios nuestros, es por eso que nuestra Facultad de Medicina y lo que nosotros hacemos acá en la UDES le ha llevado a que sea la principal facultad de medicina en términos de producción del conocimiento. Este trabajo que hacemos acá desde la UDES para identificar las prevalencias de hipertensión, los factores de riesgo para eso, las intervenciones que hay que hacer. Entonces, si vos tienes que el 40% de los adultos mayores de 35 años son hipertensos, vos vas a tener un altísimo riesgo de que estos señores hipertensos que no saben que son hipertensos, que no toman ningún medicamento, que no cambian los hábitos de vida, tengan luego lo más común, un infarto de miocardio, o tengan un accidente cerebrovascular, o se les dañe el riñón, o pierdan la memoria. Entonces, estas son las complicaciones de la hipertensión, que lleva a que efectivamente sea el factor que en este momento más mata a los colombianos y siendo fácil de controlar. Ahora, como lo he dicho, el envejecimiento, porque todos a lo largo de la vida se nos va a subir la presión arterial. El asunto es cuándo va a subir la presión arterial. Entonces hay algunos que se les va a subir a los 35, a otros que se les va a subir a los 50 y a otros a los 65. ¿De qué dependió? De su estilo de vida, de lo que comieron, de la actividad física que hacen, de si fuman o no fuman, de si toman alcohol o que no toman. Entonces, la prevención de la hipertensión es con hábitos de vida adecuados. Por eso, la principal intervención que uno tiene que hacer es, ¿sabes tú la presión arterial? No sabías. No. Tienes que saberlo. Entonces, pásate un momento ahí por neurotrauma para que te tomen la presión arterial. Y ustedes tampoco saben. Y los que nos están viendo tampoco saben. Porque el problema es eso. De ese 40%, es decir, de los 4 colombianos que son hipertensos, apenas 2 saben que son hipertensos. Y de esos 2 que saben que son hipertensos, apenas 1 toma medicina. Y apenas la mitad de esos
está con una presión arterial en menos de 140. Y ese es el grande problema. Entonces, cuando hablamos nosotros de este factor de riesgo y de por qué es tan importante, es porque un altísimo porcentaje de la población es hipertenso, no sabe, no toma medicina, no está controlado y se enteró que es hipertenso cuando tuvo el infarto de miocardio o cuando tuvo el accidente cerebrovascular. Conclusión, ¿qué hacemos para resolver? Pues hacer saber a gente que no sabía de que es fundamental que tiene que saber las cifras de su presión arterial. Cada año, todo adulto debe tomarse la presión arterial. Y en la UDES, nuestra universidad querida, lo que hemos hecho a través de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de los diferentes programas de salud, es salir en campañas como la campaña 3M, mayo, mes de la medición. En mayo salimos a tomar la presión arterial en todo el país con la red de investigadores que las coordinamos de acá desde la universidad para que la gente que no se ha tomado nunca la presión arterial se tome la presión arterial y sepa cómo es su presión arterial. Y si está en más de 140, 90, sepa que tiene que cambiar de hábitos de vida, que tiene que hacer más ejercicio, que no puede comer mucha sal, que tiene que comer más frutas y verduras, que tiene que limitar el consumo de alcohol, que no debe fumar, que no debe pelear con el jefe ni con la mujer. Bueno, vale lo mismo decirles lo mismo, ¿no es cierto? Pelear con el jefe y la mujer es pelear con la misma jefe, ¿cierto? Evitar los conflictos y tener algo de espiritualidad, oír música, poder leer libros, eventualmente apagar el televisor para no oír todas las noticias de estos políticos que siempre nos llevan a un estado de conmoción permanente. No debería hablar de política. Bueno, hablando, sí, No sabía. no sabía. Sigo ahí con una duda de la hipertensión, porque, hombre, curioso saber que 4 de cada 10 colombianos Es hipertenso. hipertenso. ¿Discrimina el sexo? ¿Hombres o mujeres? Esto es muy Y interesante. no sé si de paso es moderna la enfermedad porque pues, nadie se cuida. O sea, sí, cuando tú te morías de una infección, cuando tú te morías de Chagas o por una desintería mediana, cierto, joven, entonces el riesgo de que envejezcas y te hagas hipertenso era menos. Ahora que tienes más expectativa de vida, las enfermedades crónicas como la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión se hacen más frecuentes porque tienes una población cada vez que dura más. Entonces las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento aumentan. No es que el ser humano se haya vuelto más sensible a ser hipertenso, no. Es el asunto de la mayor expectativa de vida y los cambios en los hábitos sedentarios. Hombre, yo me como una bandeja paisa, espectacular, pero luego voy a hacer arreo y me voy a subir por toda la montaña y voy a estar 12 horas caminando. Ahora me como la bandeja paisa y me acuesto a ver jugar al Real Madrid con el Barcelona, ¿cierto? O al Atlético Bucaramanga ganándole al Millonarios, ¿cierto? Entonces cambiaron los hábitos de vida y desafortunadamente al cambiar los hábitos de vida no mantuvimos sino una tendencia a acomodarnos, a hacer menos actividad física, a comer más y a comer productos preparados por la industria. Mucho tiene que ver la industria de alimentos que nos mete a través de la propaganda toda aquella cuestión de sus alimentos que sin lugar a dudas tienen algunas características particulares. Hombre, comerse una bolsa de papas fritas es rico, sobre todo si es salada, ¿cierto? Y es barata, ¿cierto? Y puede durar por meses en los estantes de la tienda. Entonces, por eso es el éxito que ha tenido esto de frente a vaya y coma una fruta que en 8 días ya se dañó. No puedo tener 8 días, hasta mucho, ¿cierto? Venga, si tengo ahí unos cuantos tomates que no eso, se me van a dañar. Entonces, todo eso son cambios que tienen que ser adecuadamente implementados por toda una comunidad, por todos los actores sociales. Los políticos que hacen leyes tienen que entender que no es bueno tener un monopolio productor de azúcar. Que me genera mucho empleo. No, lo que me está generando es enfermedad,
que yo puedo reemplazar esos cultivos por otras cosas más saludables, que a monocultivo solo de flores, por Dios, esa belleza de lo que es la sabana de Bogotá que a uno le da pena cuando va llegando, plástico y plástico y plástica, flores y flores y flores para exportación. Y deficiencia de leguminosas, deficiencia de verduras, deficiencia de frutas para sembrar flores, por decir. Es decir, el complejo sistema de alimentos tiene que ser enfrentado así, como un complejo problema que tiene que ser resuelto por un sistema también complejo y que tiene que ser interdisciplinario e intersectorial. Interesante, interesante. Ahora tengo otra pregunta con respecto al tema, ¿no? Y es, pues parece obvio, ¿no? ¿Solo los obesos sufren de hipertensión o la gente delgada también? El riesgo de ser hipertenso es 5 veces mayor si estás en sobrepeso o en obesidad que si no tienes sobrepeso y obesidad. El riesgo de siendo hipertenso ser diabético es el doble. Es decir, son factores de riesgo que vienen juntos y vienen juntos por los malos hábitos de vida. Es por eso que el problema para ser enfrentado y resuelto no es en el sistema de salud. Es un problema global, porque son las condiciones en las que tú vives las que vas a determinar que comas mal, que aumentes de peso, que se altere la función endotelial, que te hagas hipertenso, que te hagas diabético, que te hagas dislipidémico, todo eso en su conjunto tiene que ser prevenido. ¿Y dónde se va a prevenir? Eso tiene que prevenirse fundamentalmente en la casa, ¿cierto? Y para llegar a la casa tú tienes que entender que este es un problema no del sector salud, no del sector de educación. Si yo tengo alimentos saludables y da pena ver cómo a veces se pudren los alimentos porque no hay caminos vecinales para sacarlos. Da pena ver cómo la gente está regando la leche porque no tiene posibilidades de procesarla, de llevarla para pasteurizarla, ¿cierto? Cuando tú ves montañas de frutas almacenadas pudriéndose, dices, venga, el problema está no solo en la producción, está en la comercialización y está en el acceso. ¿De qué me sirve tener proteína de alta calidad si la gente no tiene posibilidades de comprar porque no tiene salario? Es por eso que si hablamos efectivamente de el sistema de alimentos, estamos hablando de algo fundamental en el país que tiene que resolverse a través de una acción conjunta, porque no es solo el problema del gordito, ¿cierto? No es solo el problema de que estamos en sobrepeso, de que me voy a hacer hipertenso, o de que ya soy hipertenso, que soy diabético. Es un asunto que tiene que ser resuelto desde el inicio de la vida mismo, y el inicio de la vida es en la cavidad intrauterina. Cuando yo tengo una mujer embarazada, es ahí donde tengo que intervenir, porque si esa mujer tiene acceso a adecuada proteína animal, vegetal, tiene acceso a leche, al calcio que le da la leche, tiene acceso a frutas, a las vitaminas que el feto necesita, entonces yo voy a tener un producto que nace con 3.800 gramos. Y ese, hacia el futuro, tiene menos riesgo que el que nace con 2.400 gramos de hacerse obeso, hipertenso, acumular grasa. ¿Por qué? Porque si yo nazco con 2.400 gramos a las 40 semanas, tengo menos masa muscular, tengo menos células beta, tengo menos cardiomiocitos, es decir, tengo menos corazón, menos riñones, menos páncreas para secretar insulina. Y mi riesgo de si comienzo a comer alimentos procesados y ultraprocesados es que me engorde. Y no me engordo de músculo, me engordo de grasa. Por eso mi riesgo es mayor. Entonces, si yo quiero y me preguntas, y esto ojalá que estén oyendo algunos tomadores de decisiones, es decir, algunos políticos, es decir, ojalá algunos concejales, ojalá algunos representantes de la Cámara y senadores estén oyendo esto, que si yo quiero hablar de salud, tengo que hablar de salud. Y hablar de salud significa garantizar acceso a una adecuada nutrición, acceso a una adecuada actividad física, acceso a una adecuada recreación y a una adecuada educación. El problema es global. Interesante. Bueno,
ahorita hablaste de la grasa y ahí tengo un duelo de ideas. ¿Por qué fumar cigarrillo y tomar alcohol pueden aumentar el riesgo de tener hipertensión si no estoy tapando mis arterias con... Hipertensión, hígado graso, disfunción eréctil, pérdida de la memoria, todo porque es el mismo mecanismo. Si yo fumo, me estoy metiendo una serie de sustancias que lo que hacen es alterar la función de unas células que están dentro de los vasos, que son las células endoteliales y que son las que mantienen la salud vascular. Yo afecto eso y afecto la salud vascular, ¿cierto? Si afecto la salud vascular, tengo menos irrigación en el cerebro, tengo menos irrigación en el corazón, tengo menos condiciones de un adecuado funcionamiento de lo que me lleva la energía y los nutrientes a todas las células. Entonces, el tabaco se vuelve un factor de riesgo. Es el principal asesino. Hemos hablado de la hipertensión como el principal asesino silencioso. El tabaco es el principal asesino y ese no es silencioso porque todo el mundo te dice no fume. A Dios gracias, es uno de los proyectos que al menos en Latinoamérica ha funcionado bien el control del tabaquismo. Hay países como Brasil y como Uruguay que disminuyeron en 70% la utilización de tabaco. Todavía en Colombia necesitamos mejorar eso. Tenemos que hacerlo. Es posible suspender el tabaquismo como uno de los hábitos más negativos para la salud y como el principal asesino. Si me dices, ¿cuáles son las causas de mortalidad en Colombia? Primera, ¿cierto? Las enfermedades cardiovasculares seguido del cáncer. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la mortalidad cardiovascular y para el cáncer? Primero el tabaco y segundo la hipertensión. Entonces, ahí tienes eso. ¿Qué más hace efectivamente el contenido excesivo de grasa por la mala alimentación y por los hábitos sedentarios? Pues se altera la capacidad de función de la insulina, de la utilización adecuada de la glucosa y nos hacemos diabéticos. Y el diabético es otro problema muy serio, ¿cierto? Y se nos sube el colesterol y tienes otro problema. Todo eso, como tú ves, es un problema global que tiene que ser enfocado de igual manera globalmente, no individualmente. Por eso, ojalá que aquellos que no sabían sepan que la hipertensión no viene sola, que la diabetes no viene sola, que la obesidad por la malnutrición y el sedentarismo es la causa fundamental que hay que compartirla. Interesante. Doctor, una pregunta que me hizo un amigo cercano que tiene ahí problemas con... Ya le estoy viendo con cara así de que va a hacer preguntas relacionadas. Ya le veo esa carita, ¿no? Venga, Mi amigo tiene problemas con las erecciones. no serán los tuyos. Un amigo. Y hace poco pues, le diagnosticaron hipertensión. Entonces él se fue un poco preocupado a la casa pensando en, oiga, ¿será que la pastilla azul puede afectarme en mi erección si tengo hipertensión? Venga, en realidad lo que ocurre es que la disfunción eréctil es producto de la alteración de la función endotelial, igual que la hipertensión. Entonces yo les decía, el endotelio, estas celulitas que están dentro del vaso, producen óxido nítrico que lo mantienen al vaso infladito y que impiden que se pegan eso. Lo mismo ocurre en los cuerpos cavernosos del pene, es decir, ante un estímulo sexual, al tener cualquier estímulo, ¿cierto? Ya sea visual o ya sea de contacto, lo que ocurre es que se produce más óxido nítrico e inmediatamente se llena el cuerpo cavernoso de sangre y tienes la erección, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando se altera la función eréctil? Tienes hipertensión y tienes disfunción eréctil y tienes diabetes. Entonces, una de las formas de preguntar cuál es tu riesgo cardiovascular es preguntarle cómo está tu función eréctil. Si preguntas vos a un señor de 45 años y resulta que no se ha tomado la presión arterial, ni le interesa tomarse la presión arterial, que no sabe cómo está su colesterol, ni le interesa saber cómo está el colesterol, que no sabe cómo está su glucosa y no le interesa, no sabía, ¿cierto? Ahora tiene que saber que el hecho de no tener buena erección o de tener eyaculación precoz está relacionado con esas otras enfermedades. Es que si uno ¿cierto?
Se le Entonces, para blandito. si vos Pues, tienes eso, una erección blandita, tienes que pensar que de pronto eres hipertenso, que eres diabético, que estás con hígado graso, que estás perdiendo la memoria. Todo eso viene en su conjunto y por lo tanto la pregunta se hace interesante para los jóvenes. A mí no me interesa cómo está el colesterol, lo que me interesa es que le estoy fallando a mi novia y me están diciendo que soy un cachón. ¿Listo? Entonces eso es lo que me preocupa. Pues listo, le preocupe eso, preocúpese también de que de pronto está hipertenso, está diabético, está dislipidémico y no solo que no va a tener una erección, sino que ahí a poco le va a dar un infarto o va a tener un accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que ocurre con la pastillita azul? Venga, este es un tema, yo digo, de entre las cosas que contribuyó a la calidad de vida del ser humano fue el descubrimiento de los inhibidores de la fosfodiesterasa, es decir, el sildenafil y todos estos relacionados, estos medicamentos, taldarafilo y varios de la familia, que lo que hacen es inhibir a la enzima que degrada el GMP cíclico, que es el mediador de la acción del óxido nítrico. Es decir, si yo ya soy viejito, produzco menos óxido nítrico y tengo una enzima que me degrada al mediador de la acción del óxido nítrico para tener erección, mi erección es mala. Si yo inhibo a la enzima que me degrada al GMP cíclico, tengo por más tiempo GMP cíclico y tengo mejor erección. Resultado es fruto de la felicidad de muchas parejas. Así que entre los medicamentos que uno puede decir, gracias a la ciencia hemos mejorado nuestra calidad de vida, está ahí el descubrimiento del óxido nítrico, el rol del GMP cíclico, en el cual por suerte participamos. Yo estuve en el descubrimiento de toda la vía de la erginina, óxido nítrico, trabajando con el grupo que ganó el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento que nos ha hecho mucho felices. Por lo menos mi esposa lo tiene incorporado a la canasta familiar. doctor, una pregunta. También, bueno, ya sabemos que afecta el desempeño sexual en los hombres. ¿En las mujeres también afecta la hipertensión? Venga, la hipertensión, de hecho que sí, también. Son mecanismos un poco diferentes los que producen la atracción sexual y la performance sexual entre hombres y mujeres. Pero de hecho, el tener alteraciones del sistema cardiovascular producen también alteraciones tanto en el hombre como en la conducta de la mujer. Y esto es interesante que la pregunta, porque hay una serie de manifestaciones no típicas en la mujer que se relacionen con un evento cardiovascular y que no siempre, ni siquiera el personal de la salud lo entiende. En el hombre, la angina, ¿cierto? El dolor agudo en el pecho que se irradia por el brazo, ¿cierto? Es lo característico de eso. Y la mujer no, ¿cierto? En la mujer tú puedes tener alteraciones totalmente diferentes, ¿cierto? Y que deben ser conocidas en el asunto de que el riesgo de un evento agudo cardiovascular es un poco diferente la presentación entre hombres y mujeres. En términos de hipertensión, los factores de riesgo son o menos los mismos y las alteraciones de la hipertensión en términos de comportamiento, memoria, comportamiento sexual son similares. Bueno, interesante, no sabía. Ya vamos cerrando este programa y para cerrarlo hay dos preguntas claves, ¿sí? La primera es, ya me has hablado un poco, pero me gustaría hacer la pregunta directa. ¿Qué está haciendo la Universidad de Santander UDES para tratar el tema de la hipertensión en la sociedad, sí? Son O las 25 años de una investigación sistemática que progresivamente y paso a paso nos ha llevado a lo que ahora tenemos. Primero, ver cómo está la prevalencia de hipertensión en el país. Y llegamos a esas cifras, ¿cierto? El 40% de la población adulta en Colombia es hipertenso. Segundo, cómo está el conocimiento, el tratamiento y el control de la hipertensión, para llegar a decir que apenas el 18% de los pacientes colombianos hipertensos están controlados. Tercero, ¿por qué no se controla? No se controla
porque no hay disponibilidad y acceso apropiado a los medicamentos y porque no hay conciencia de la hipertensión, porque no saben que son hipertensos. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, vamos a crear programas que mejoren la conciencia de la hipertensión. La gente ahora ya sabe de la importancia de saber sus cifras de presión arterial. Luego dijimos, vamos a hacer intervenciones de hábitos de vida. Haga ejercicio de fuerza, que no se le pierda el músculo, eso le va a ayudar a controlar la presión arterial. Y hicimos estudios clínicos que llevaron a una de las grandes contribuciones que la Universidad de Santander y Bucaramanga, Santander, Colombia, ya han dado al mundo, que es el asunto de que la utilización en una misma tableta desde el inicio del tratamiento con 2 fármacos antihipertensivos logra un buen control. Luego, sabiendo eso, ¿por qué la gente, a pesar de eso, todavía no se controla la presión arterial? Es porque la gente tiene dificultades del acceso al servicio de salud, tiene dificultades al acceso al tratamiento, tiene dificultades al apego al tratamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Auxiliares de enfermería a la casa. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Llevamos auxiliares de enfermería a la casa, a tomarles la presión en la casa, a darles el tratamiento gratuito en la casa, y eso nos llevó a uno de los mayores aportes, a demostrar que sí es posible de 18% de control de la presión arterial subir a 80% de la presión arterial. Todo esto es lo que le ha dado a la UDES esa reputación como la universidad que más produce conocimiento en el área de salud y cuyos artículos publicados en las mejores revistas tienen el mayor impacto. Ok, ya sabemos todo eso, pero sigue el problema. Entonces dijimos, no, vamos a cambiar un poco el asunto en términos de ya no quiero conocimiento, vamos a implementar eso. Y tenemos en este momento terminado un proyecto, el REHOP, con fondos del Sistema Nacional de Regalías, mostrando que es posible llegar a los municipios rurales con auxiliares de enfermería para controlar los factores de riesgo y disminuir los eventos cardiovasculares, significando un gran ahorro para el erario nacional, un gran ahorro al gasto en recuperación de la salud cuando se puede hacer prevención de salud. Logramos que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos nos diera un financiamiento magnífico por 6 años para decir, este no es un problema del médico, es un problema del equipo de salud. Y en el equipo de salud tienen que participar trabajadores comunitarios, que son los que van a hacer, y tienen que participar la propia comunidad, los propios pacientes. Y estamos cerrando ya un estudio magnífico, ahora el COTACO, en la cual ya no solo trabajamos en Colombia, sino que logramos desde la UDES, desde la Universidad de Santander, desde el Instituto Masira, con nuestro grupo, con quien les habla, liderando, tener proyecto que se realice en República Dominicana, en España y en Chile, liderado desde Colombia. Interesante. Doctor, ¿qué mensaje le dejaría a aquellas personas, ya para finalizar, aquellas personas que creen que la hipertensión es un problema ya de viejos? No, lo dicho, por favor participen de las campañas o tomen conciencia de que un señor adulto de 18 años tiene que saber su presión arterial. Si está normal, hágase control de la presión arterial, si no anualmente, por lo menos cada 5 años. Y cuando llegue a los 35 años, sí, obligatoriamente tiene que hacerse un control anual de la presión arterial. Si la presión arterial está en más de 140, 90, tiene que recibir tratamiento no farmacológico, es decir, cambios en los estudios de vida y tratamiento farmacológico. Pero recuerde que si tiene hipertensión, tiene que controlarse apropiadamente el peso, tiene que saber cómo están sus lípidos en la sangre, tiene que saber cómo está su glucosa en la sangre, tiene que saber cómo está su hígado, si está con grasa o no está grasa, y tiene que saber cómo está su memoria, se acuerda o no se acuerda de las cosas. Mi mujer, cuando no llego a la casa, me dijo, ¿y qué pasó? No me cree que me olvidé. Eso no sabía. No sabía. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy aprendimos muchas cosas, realmente, entre todas esas, no seguir modas por internet solo porque nos dicen que van a ser efectivas. En fin, recuerden, No Sabías es un espacio para hablar de temas que deberíamos estar conversando, que no lo hacemos simplemente porque no sabíamos qué estaba pasando. Y si les gustó la conversación con el rector, hay que pedirle entonces a todos los
directivos del programa. No sabía que me inviten con más frecuencia para hablar de otros temas que también son importantes. Muchas gracias. Muchas gracias.